Bienvenidos nuevamente a este canal de YouTube. Yo soy Miss Yapur y hoy vamos a estar hablando de la primera obra de este curso de IP de literatura, una obra muy interesante, el cuento número 35 del escritor Don Juan Manuel. Esto es en la época medieval, esto ocurre en España y tenemos que recordarnos del contexto histórico de esta época, donde los españoles habían estado, los árabes habían estado en el sur de España durante muchos siglos ya, dejando su cultura, dejando sus tradiciones, dejando la arquitectura, dejando vocablos, palabras del árabe, todas aquellas palabras que empiezan en almohada, algodón, alcoba, etcétera, etcétera. También el ojalá, que incluimos en nuestro idioma español. Y la presencia árabe en el sur de España fue muy grande, dejando huellas profundas que todavía hoy en este siglo XXI sentimos y palpamos en la cultura española, especialmente en el sur de España. Hoy vamos a hablar del cuento número 35 de Don Juan Manuel. El cuento número 35, El Conde Lucanor, es el libro de 51 cuentos medievales, donde el número 35 se titula De lo que le aconteció a un mancebo, mozo, a un muchacho, que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava. Don Juan Manuel fue uno de los grandes escritores de la época medieval. Este cuento se escribe en el 1335, antes de la conquista, o sea, siglo XIV. Y Don Juan Manuel era muy famoso, muy popular, un hombre muy culto y sobrino de Alfonso X el Sabio. Eso todavía le daba más popularidad, más importante. Ok. Tenemos que tener en cuenta los cuentos medievales como eran. Hay un gran cuento, ese de las 1001 noches, que podemos recordarnos, donde el sultán todas las noches está con una mujer diferente y no las deja que amanezcan hacia el otro día. Aquí vemos ya la construcción del género, que es un tema muy importante en este curso y en esta obra. Vemos cómo se impone el machismo, un subtema del cuento. Y en este cuento de las 1001 noches, que nos sirve como base para estudiar y entender mejor el cuento del Conde Lucanor, podemos ver que Sherezade, que era una muchacha, para salvar su vida, pues nunca le termina el cuento al sultán, y el próximo día en la mañana, pues termina su cuento y así salva su vida. Vemos un fenómeno muy interesante que se llama metacuento, se llama metaliteratura, quizás también se pueda conocer como estructura caja china, que es un cuento dentro de otro cuento. ¿Y cómo sucede esto? Bueno, los dos personajes principales, Patronio y el Conde Lucanor, tienen un diálogo donde Patronio, que es su criado, el criado y fiel ayudante del Conde Lucanor, le dice que él conoce del caso de un amigo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava, pero él supo cómo dominarla. Aquí ya empieza Patronio a hacer su cuento, porque el Conde Lucanor le había planteado que tenía una situación difícil. Un gran amigo de él quería casar a su hijo con una mujer que tenía muy buena fortuna, muy buen dinero, muy buen dote, y tenía por la vida, porque esta mujer era muy agresiva, muy fuerte, y tenía miedo por la vida de este muchacho. Patronio le dice, pues mire, yo le voy a contar lo que le sucedió a un amigo mío. Y así empieza este cuento, el cual ustedes van a escuchar ahora.
Hace mucho tiempo, un día acudió el conde Lucanor en busca de consejo a Patronio, acerca de si un pariente suyo debía casarse con una mujer muy rica, pero de carácter colérico. Para poder aconsejar a su amigo, el conde Lucanor le narra la siguiente historia. En una pequeña ciudad vivía un joven de mente creativa, pero sin medios ni recursos. En el mismo lugar habitaba una mujer mucho más rica que él, pero con la que nadie quería casarse por su maldad. Viendo el pobre muchacho que casándose con ella podría lograr sus creativas ideas, decidió mandar al padre a conseguir un acuerdo de matrimonio. De tal modo, el padre de la muchacha, muy a su pesar, aceptó la boda, y ésta se produjo. En la noche de bodas, todo el mundo estaba preocupado por lo que podría ocurrir, hasta que de repente lo más insospechado sucedió. Al día siguiente, los familiares andaban asustados porque nadie sabía nada del matrimonio. ¿Qué ocurriría aquella noche? ¿Qué les sucedió a los pobres animales? Tras la historia narrada por Patronio, el conde Lucanor aprendió lo siguiente: si desde un principio no muestras quién eres, nunca podrás después cuando quisieres. Enseñanza, moraleja, esto es una prosa didáctica. La palabra didáctica de vocabulario tiene una enseñanza, es una prosa didáctica muy importante. Hay diversos recursos literarios y los vamos a ver a medida que pasa el cuento, pero rasgos importantes, recursos que se usan en esta época es la exageración, la hipérbole. Hipérbole es un recurso literario cuando uno quiere exagerar, y existe en este cuento. Cuando se enfrenta el mozo ante diferentes animales, primero un gato, después un perro, después un caballo, y le corta la cabeza en 100 pedazos. Esto es una exageración, una hipérbole. Hay también diferentes recursos estilísticos o literarios cuando vemos el ejemplo de cuando fue muy de mañana, los padres y las madres y parientes llegaron a la puerta. Cuando usamos o, ni, en este caso, y los padres y los parientes, ese recurso se llama polisindenton. ¿Okay? Polisindenton, un recurso estilístico muy importante que vemos en la lectura. Sin más ni menos, vamos a escuchar nuevamente este cuento número 35 de don Juan Manuel, que termina con una enseñanza, con unos versos que nos dictan y nos dicen: si al comienzo no muestra quién eres, nunca después podrás cuando quisieres. Y aquí es donde va la enseñanza. La enseñanza está en una moraleja al final de esta prosa didáctica escrita en versos. Espero que hayan disfrutado de esto. Recuérdense, cuento importante, el número 35, de lo que le aconteció a un mozo que se casó con una mujer muy fuerte y muy brava, del escritor español don Juan Manuel en la época medieval, siglo XIV, año 1335. Gracias y nos vemos en la próxima obra.